comentarios y ahí vamos a estar resolviendo en vivo todas las preguntas que ustedes nos dejen. Doctora, estamos en un momento complejo a nivel mundial y en nuestro país, ¿cierto? Estamos viviendo la pandemia del COVID-19. Hay mucha gente que en este momento está trabajando desde la casa, está sobrellevando esto con toda la familia en un espacio que a lo mejor para algunos puede ser pequeño, para otros puede ser de una manera positiva. También hay ansiedad, hay un montón de situaciones que está pasando a muchas personas, por lo que vamos a empezar a hablar de esto para poder ayudarlos a enfrentar de la mejor manera esta situación, ¿ya? Nuestro tema de hoy día es cómo enfrentar la crisis en pandemia. Doctora, ¿existen reacciones que son normales en estas situaciones de pandemias que vivimos hoy en día en nuestro país, en el mundo? ¿Cuáles son algunas de esas reacciones que podemos vivir en este momento para no verlos como normales? Sí, es una súper buena pregunta, Natalia, porque hay que reconocer que estamos viviendo una situación que es completamente anormal, como casi sacado un poco una película de ciencia ficción, ¿cierto? Exacto. Y en eso entonces uno tiene que ser empático con uno mismo y compasivo, como incluso llamar algunas corrientes de meditación, en que hay que entender que nos pueden pasar cosas, podemos de repente sentirnos tristes o irritables, angustiados, nos puede doler la guata, como sensaciones físicas, podemos tener problemas para dormir, puede ser que nos cambie el apetito, y todo eso es normal, porque lo que estamos viviendo es una situación completamente inesperada, nueva, ¿cierto? Entonces, lo normal es que como seres humanos reaccionemos, y los seres humanos tenemos emociones, y en eso nos surgen emociones, y puede surgir que aparezcan emociones más negativas. Y también obviamente puede ser de que también, así como se empieza a alterar el cuerpo y uno empieza a dormir mal, también se pueden alterar algunas cosas más como cognitivas, andar como despistado, que de repente se pierdan cosas, como que se olvidan palabras, o incluso que cueste concentrarse para poder trabajar. Claro. Y todo eso es normal, porque en el fondo ahora nuestra mente está recibiendo una cantidad de información muy potente, ¿cierto? Y, y con eso, bueno, hay que darle tiempo a que esto se procese. Y en eso la cabeza y la mente, en el fondo, termina estando más agotada, saturada, y se entiende con eso que tengamos estas emociones, pero que son todas completamente normales en este contexto. Perfecto, doctor. ¿Y cómo podemos cuidarnos de estos sentimientos negativos cuando ya empieza a ser quizás más recurrente? Quizás hay días Mm. que podemos amanecer más positivos, otros más negativos, pero si esto ya es recurrente, solo Mm. lo ves como de una manera más oscura, ¿cómo podemos cuidarnos de esos sentimientos? Es una súper buena pregunta porque la primera forma de cuidarse es como darse cuenta de que a uno le pasa algo. Entonces, primero Pues, es como poner atención, y sería bueno quizás todos los días hacer una pausa, una reflexión, como cómo me siento, qué me está pasando, me está doliendo la guata, la cabeza, ¿por qué será? ¿Será que estoy estresado? Como, primero, en el fondo, una forma de manejarlo sería reflexionando. Después, ya más bien con autocuidado, como preguntarnos si estamos haciendo las cosas que son necesarias para ayudarnos, tanto mentalmente como físicamente. ¿Estamos durmiendo bien? ¿Estamos alimentándonos? ¿Estamos haciendo ejercicio? ¿Estamos hablando con nuestros amigos? ¿Estamos haciendo un teletrabajo sano? Esas son las preguntas que tenemos que hacer, porque a veces pasa que con esta cuestión empezamos a trabajar como locos y no ponemos límites en el trabajo, y esa cuestión obviamente afecta. Entonces la mejor forma es poner atención, reflexionar, mirar y hacer cosas que sean más de autocuidado, como más de higiene mental y higiene corporal. si están recién conectándose a nuestro Instagram de Use Cristo, les recuerdo que estamos en vivo con la doctora Constanza Caneo, ella es psiquiatra de nuestra red. Estamos hablando sobre cómo enfrentar la crisis que se está viviendo en este momento con la pandemia del COVID-19. Así que si tienen consultas, las pueden escribir en los comentarios y vamos a estar respondiendo en vivo. Eh, Buenísimo. Doctora, hay mucha gente que tiene miedo Mm. de contraer este virus. Sí. Sabemos, ya lo hemos hablado bastante, hay medidas de prevención, ¿cierto? Mm. Pero desde nuestros sentimientos, ¿cómo evitar? No sé si se puede evitar no Mm. sentir miedo con esto que está pasando. Una buena pregunta. Eh, Quizás primero,
recordar que en el fondo este virus está como invocando los miedos como más primitivos, en el fondo, Mm. ¿cierto? No estamos acostumbrados, especialmente en nuestra sociedad, a hablar de la muerte y de la enfermedad, ¿cierto? Como que las cosas en general las dejamos como de ladito y vamos al funeral un rato y no se habla mucho. Entonces esto que nos estén hablando todo el rato de la muerte, por supuesto, que levanta miedos que son muy primitivos y que pueden ser muy intensos, y la mejor forma de manejar esto es estar informado por los canales oficiales, ¿ya? Porque esta cuestión de las noticias 24/7 que te hablan y te dan conteos de cosas fatales, etcétera, no tiene mucho sentido escucharlo, ¿cierto? O sea, ¿en qué va a cambiar nuestra vida? Saber lo que está pasando en términos concretos, como con tanto detalle, ¿cierto? Si ya sabemos que hay una crisis a nivel en Europa, por ejemplo, ¿cierto? Claro. Saber más detalle es más bien como entrar como a escarbar la herida, por así decirlo, y eso no nos ayuda. Entonces, una primera forma Mm. de cuidarnos frente a este miedo es limitando la información. Porque así como cuando uno ve una película de terror y uno se asusta con la película de terror, es porque en el fondo tú te estás metiendo en la emoción de la trama, ¿cierto? Y es lo que te está transmitiendo. Pasa lo mismo con las noticias. O sea, en la medida que tú más te metes con la información, con las imágenes, más te compenetras con ese miedo. E incluso empiezas a Mm. vivir un miedo que no es real, ¿cierto? Porque lo que está pasando en Italia, pasa en Italia, no en Chile. Claro. Pero empezamos a funcionar como si estuviéramos en Italia, o como si empezáramos a estar así como en una noche oscura y se vienen los zombies en cualquier momento. Y eso no ha Claro. pasado, ¿cierto? Es casi como ese capítulo de Game of Thrones, ¿cierto? En que están todos así como Ap- 6 horas, Apocalipsis, claro, todo. apocalipsis, ¿cierto? Como en una y el problema es que esto nos genera una tensión expectante, que es la incertidumbre, ¿cierto? Entonces estamos así como esperando, 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 y uno no está hecho para esperar tanto rato una expectación. Pero Eh, ahora vienen las redes sociales, porque hoy día todo el mundo se informa a través de las redes sociales, la sí, información pues, está ahí constante, de repente, bueno, están los fake news que hablamos, que de repente no es real la información que vemos, pero ¿cuáles son las recomendaciones en este caso, como del manejo de la información a través del uso de redes sociales? que justamente, para no estar en esta cosa como hipervigilante, con Ujú. suerte una vez al día en los canales oficiales. Y ahí elegir. Si a alguien le gusta el noticiario central, bueno, meterse y ver las noticias a las 9 en el canal que más le guste, o si le gusta leer el diario, o un blog, lo que sea, o de una página, digamos, de alguna institución confiable, pero no más que eso. O sea, un canal centralizado con la información y una vez al día. Porque con eso ya Perfecto, va a tener toda la información suficiente. Porque en el con eso fondo, basta. de eso basta. Y la única información que en verdad nosotros necesitamos saber como población general, en el fondo para todos los que no están tomando las decisiones de salud, ni que están trabajando como profesionales de la salud, lo único que necesitamos saber es cómo cuidarnos. No Mm. necesitamos saber todo el rato cómo va incrementando esta cuestión. Entonces, por eso más bien, reducir, acotar, buscar cosas específicas. Por ejemplo, la página de la Facultad de Medicina tiene una información súper buena, súper ordenada. Yo creo que esa Ujú. sería una súper buena sugerencia en el fondo. Y Claro. una vez al día, no más, no más, porque de verdad que yo creo que este bombardeo es lo que hace que en el fondo lo estemos pasando más mal también. Aparte de la Mm. cuarentena y todo lo que significa esto, pero hay Claro. que poner límites y también dar espacio incluso para informarse quizás de cosas positivas, ¿cierto? Como Mm. de proyectos que se están haciendo para poder ayudar a los profesionales de la salud, el cómo en Italia alguien tocaba el piano y todos cantaban, de cómo Claro. acá de repente todos aplauden al profesional de la salud. Esas informaciones sí son buenas. En el fondo hay que sumar información positiva, información constructiva, porque en las situaciones de crisis se presenta una tremenda oportunidad para que uno en el fondo se una y como que la gente se Es, aglomera, ¿cachai? Entonces, en la medida que nosotros fomentamos instancias en las que estemos todos más aglomerados y trabajando como en equipo, nos vamos a ujú. sentir mejor, porque hay una sensación de pertenencia. En el fondo, los animales funcionamos en manada. Entonces, acá necesitamos recobrar la sensación de manada. Claro. Mm. ¿Entiendes? Eso. Gigi Edith nos escribe que desde que este encierro pasó, dice, tiene mucho dolor de cabeza y cuello. ¿Por qué me pasa esto? Estoy pensando que también en nuestro país en particular llevamos varios meses como con una Sí. sensación tensa, Mm, estallido social, después esto. Pasa que uno empieza a cargar esto mm, como estrés a través de la cabeza, el cuello. totalmente. De hecho,
justamente por cómo es nuestra cultura, es que tendemos a somatizar, que en el fondo eso es lo que le está pasando a Gigi, que cuando uno somatiza, es que en el fondo las emociones siempre se viven en el cuerpo, pero a veces pasa que por un mecanismo como de defensa es tan potente la emoción que no la logramos sentir y solo sentimos la Ujú. parte corporal. Entonces empiezan los famosos colon irritables, los dolores de cabeza, los lumbagos, los dolores, etcétera. Y todo eso tiene que ver porque estamos tensos, porque cuando estamos en esta sensación como de vigilancia, incertidumbre, como somos animales, en el fondo estamos como en modo bien el león. Entonces estamos listos para Mm, correr. Y para correr tenéis que tener los músculos ahí tensos, listos para salir. Entonces, en el fondo eso puede ser lo que le está pasando a Gigi. Porque también cuando uno mm, está tenso, tensa esta zona, se duerme mal por el famoso bruxismo. claro. Y por lo tanto la forma de manejarlo es nuevamente como yendo para atrás en el sentido de decir, ok, ¿qué estoy haciendo para cuidarme? ¿Estoy haciendo todo lo que tengo que hacer para dormir bien? ¿Me estoy alimentando bien? ¿Estoy haciendo alguna pausa para poder Mm, relajarme? Quizás un ejercicio de respiración. ¿Me está pasando algo que me tiene particularmente estresado? ¿Hay algún problema con mi familia? ¿Estoy angustiada de que me voy a pegar esta cuestión y estoy como con ansiedad de muerte? O sea, mm, empezar a un poco a entender qué pasa. Y en el contexto, por ejemplo, de que sea de que haya como una ansiedad como persistente con la sensación de que pudiera morirse, que pudiera pasar algo muy grave, como constantemente mm. molestando en la cabeza, ahí ya sería una indicación de consultar, de hecho, un profesional de salud mental. Pero sí es más bien que en ocasiones hay una preocupación y es que está sobrepasado con el teletrabajo y que ha costado coordinar la rutina. Bueno, eso tiene que ver con más bien quizás replantearse cómo están siendo los horarios, poner más límite de las cosas que son más, que generan más tensión, generar espacio protegido para el ocio. Que en el fondo ahora como estamos trabajando en la casa, Pasa eh, el día corrido a veces. sí, pues pasa el día de corrido, no te das cuenta, estás todo el rato pegado en el computador y el problema es que el computador también está haciendo el espacio de relajo. Claro. Entonces, el problema es que es muy difícil ahí hacer el higiene mental, porque, por ejemplo, cuando uno piensa de higiene del sueño, lo que uno tiene que hacer en general es no trabajar en la cama, porque así si no la cama como que se asocia al estrés del trabajo. Por Es, acá ahora va a pasar algo medio parecido, porque en el fondo el mismo espacio que ocupamos para pasarlo bien, que va a ser el computador por Netflix o Zoom para juntarse con los amigos, exacto. es el mismo de la pega. Entonces ahí yo creo que por lo menos habría que hacer una distinción de espacio. Entonces, por ejemplo, dejar un espacio que sea el espacio de uno, de ocio, de relajo, para los amigos, qué sé yo, y el espacio para el teletrabajo, aunque sea a 1 metro de distancia, da lo mismo, pero Mm. al Pero menos igual es como que, diferente. claro, Mm. es como simbólicamente ya está ahí en otro lado. E Exacto. incluso ponerse ropa de trabajo. O sea, por ejemplo, yo no tendría por qué estar Claro. con delantal en mi casa, ¿cierto? Pero al menos me da a mí la sensación de que estoy trabajando. Y después yo Exacto. me saco el delantal y vuelvo a ser yo, mamá, esposa, amiga, da lo mismo, pero como que Claro. me ayuda a hacer esa separación, ¿cachai? Distinción. Mm. Es que es súper importante. Sí. Así que eso, que Y Gigi sobre siempre eso se alimente mismo, mejor. eso. Dime. Y sobre eso mismo, y Iti, no sé su nombre bien, pero dice Itiel, ¿cómo hacer para manejar el estrés con la pega y los niños en la casa? Que eso ha sido un tema bien importante, como que Sí, se ha pues. vuelto un poco más estresante trabajar en la casa también, por esto mismo. Totalmente, no, totalmente. Y eso está súper difícil de congeniar en verdad. Mm, Eh, yo creo que ahí la única clave es la flexibilidad y ser capaces de, para los que viven en pareja o con más personas en la casa, más cuidadores, la capacidad de poder coordinarse y hacer turnos. Pero es pura flexibilidad. O sea, de repente si tenía una reunión de pega súper importante, pero tu guagua está durmiendo, o sea, está, perdón, llorando, gritando, prioridades, prioridades en la vida. Entonces, esto es también lo interesante es que el COVID como que nos está llamando un poco a replantearnos eso. cómo nos ordenamos en las cosas. Y en eso, nuevamente, vuelvo como a este concepto de ser compasivo con uno mismo, como, ok, no puedo hacerlo todo, no puedo ser perfecta, algo me va a salir mal y será. Oye, aprovecho de Mm. mandar saludos a Argentina y Francia. Ah, Sí, están sí, conectados. Qué bueno. están conectados desde lejos. Oye, doctor, Sí, la dime. gente que dice que se habla, hoy después de esto van a haber un montón de separaciones, y porque en el fondo está siendo mucho más difícil la convivencia con todos en la casa. ¿Algunas recomendaciones, doctora, a lo mejor a quienes están viendo y
¿cómo lo hago entre el trabajo, entre la vida de pareja, con los Mm, hijos, yo misma, sola? sí, es una súper buena pregunta. Sí. Fíjate que yo creo que acá puede pasar de todo, en el sentido de, sí, efectivamente pueden aumentar las crisis familiares, porque estamos todos tensos y todos encerrados en la misma casa, es como un reality show en el fondo. Exacto. Ya sabemos lo que pasa en los reality. Mm. Pero al mismo tiempo, como las crisis generan unidad, no sería raro que también aumenten otras cosas que son símbolos de unidad. Por ejemplo, en los posguerras es donde hay siempre un alza en la natalidad, Ujú. eh, que en fondo habla como de unión. Ahora, ¿qué hacer? Creo que lo mejor es leer sobre los distintos materiales que han salido sobre autoayuda, como de autocuidado en contexto de crisis en pareja, Ajá. y conversar qué le hace sentido a cada uno. Eso es lo primero. Segundo, ¿qué necesitas? Algo en psicología que es súper básico antes de hacer una intervención psicológica, comillas, propiamente tal de abordar el problema, lo primero que uno tiene que manejar son las necesidades básicas. O sea, uno no puede funcionar si uno no come, si uno no tiene lo que necesita. Y en Eso. eso, como pareja, habría que conversar. ¿Qué necesitas tú? Necesito, de repente, no sé, hay uno que necesita tener espacio solo y que cuando diga que quiere tener ese espacio solo, no es que le esté diciendo al otro, no quiero estar contigo, sino que quiero Claro. estar conmigo. Entonces, conversar de esas necesidades, de cómo poder coordinarse, pero al mismo tiempo de suplir las necesidades de la casa también, porque en el fondo, por mucho que uno diga, sabes que yo no quiero hacer el aseo porque estoy cansado, bueno, pero eso le hace daño al otro. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a conversar de cómo ponemos Mm. límites sin hacerle daño al otro, pero al mismo tiempo respetándome a mí misma. Y por eso tiene que ser una conversación, pero una conversación también como súper concreta, no como en qué rico, apoyemos, no, como ya, Mm. cómo distribuimos el aseo, cómo distribuimos los niños, cómo distribuimos las tareas del colegio, cómo distribuimos, por ejemplo, las reuniones por Zoom. Porque una cosa es trabajar con el computador, con el hijo jugando al lado, que te puede Claro. interrumpir y no pasa nada, ¿cierto? Y otra es en una reunión. Por ejemplo, cuando yo Mm. estoy atendiendo, acá como que la regla es que nadie puede entrar en la habitación en la que yo estoy. No puede Exacto. aparecer mi hija a la mitad de una consulta, ¿cierto? Pero si por casualidad Claro. apareciera ahora, no sería entre comillas tan terrible, porque no Tan es terrible, esta una claro. intervención, ¿cachai? Entonces, yo creo que tiene que ver con conversar y como ser súper concretos en explicitar estos límites y en el fondo, cuáles son las necesidades y cómo nos podemos apoyar y con el concepto de flexibilidad, siempre. Se hace lo que se Entonces, puede. bueno, el llamado de lo que estamos viviendo hoy día es a dialogar, por sobre todo, con los Mm, hijos también, la pareja, ver la flexibilidad en cada uno de las sí. cosas que uno necesita. Súper bien. Cintia nos escribe, dice, ¿algún consejo para los chicos, por ejemplo, de cuarto medio, con todo el estrés que conlleva la PSU, las notas, Mm, sumando al miedo de la pandemia y perder el año? Porque también estamos ahí con esa complicación de la escolaridad, uy, sí. no saben cuándo van a volver. Entonces, Mm, a lo mejor algún consejo para las mamás con los chicos que están ahí en las casas mm. también de estudiar. Súper buen punto. Te diría que nuevamente lo primero que necesitamos es volver a la rutina. Es súper, necesitamos rutina. Eso. Mm. Porque somos animales, entonces en la medida que tenemos como la cabeza ordenada y que es lo que, en el fondo, tener certezas. La rutina nos permite tener certezas y el COVID nos genera incerteza. Entonces, en la medida que tengamos más certeza, vamos a estar más tranquilos. Por lo tanto, en el Mm. caso, por ejemplo, de un adolescente, la certeza que tiene un adolescente cuando va al colegio es que va a estar con sus amigos, ¿cierto? Tiene la Claro. certeza de que va a tener desafíos, ¿cierto?, para aprender y demandas en relación a las tareas, pero que también va alimentándose en función de continuar a la siguiente etapa, que sería ya la universidad o la escuela técnica, lo que sea, para los que estén pensando, ¿cierto? Claro. En seguir para allá. Y por lo tanto la idea sería continuar con eso. O sea, necesitamos esa línea de continuidad, de saber de que yo voy a poder continuar en esas cosas, aunque cambien un poco los escenarios, pero que voy a poder tener las herramientas para adaptarme. Entonces, por ejemplo, si el colegio o el liceo entrega información online y que permite que el niño entonces siga aprendiendo, eso le da certeza, porque eso le permite continuar en su proceso, Eso. aunque sea en un formato distinto. Si echa de menos a sus amigos,
bueno, de repente coordinar y facilitar la forma de que se puedan juntar, obviamente por plataformas, donde incluso hay algunas plataformas como para carretear y se pueden hacer como Exacto. juegos. En el fondo que no se pierda, y eso es súper importante, especialmente en los adolescentes, que no se pierda el contacto social con los pares, porque es parte del desarrollo del adolescente estar con los otros. Es súper importante y ese es un espacio que tiene que mantenerse protegido. Y también el higiene del sueño, porque en la adolescencia pucha, es tan importante el sueño, porque permite Mm. que regulen emociones, permite también de que tengan un crecimiento sano, porque es en la noche cuando literalmente crecemos, por la hormonal